Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos paso y continuidad a las entrevistas para presentar a hombres y mujeres que han decidido dar un paso y salir de la zona cómoda y trascender a la vida activa partidaria y buscar una candidatura por un escaño legislativo. Nos acompaña el licenciado Douglas Avilés, quien busca una candidatura para la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, por el Partido Cambio Democrático, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Ricardo, por la oportunidad de dirigirme a la audiencia y de compartir con ustedes los temas de su interés. Estoy a la orden. Muchas gracias por la invitación. Licenciado Avilés, para nuestros amigos televidentes y cibernautas, ¿puede compartirnos más de su rica hoja de vida, su formación académica, originario de qué departamento, cómo fue la juventud de Douglas Avilés y cómo se dedica e incorpora a temprana edad a la parte política partidaria? Bueno, pasémosle revista rápidamente al hecho de que me formé con los salesianos en Santa Ana. Yo soy originario de Santa Ana y nacido allá. Allá está mi ombligo. Allá está una buena parte de mi familia. Y cuando joven me trasladé a estudiar en la Universidad de El Salvador, una de las áreas que más me apasionaban en mi vida, ¿verdad? Y me siguen apasionando, que es el periodismo. Por eso es que yo me gradué como licenciado en periodismo y ejercí durante una buena parte de mi vida esa carrera. De hecho, tuve el privilegio de experimentar lo que usted hoy día hace en parte, Ricardo, que es estar detrás de las pantallas de la televisión. Tuve la experiencia de estar en un canal de televisión, en la radio y otras áreas, es decir, ejercí el periodismo, ¿verdad? Sobre todo la parte noticiosa. Hay que decir que desde los primeros años de mi vida, en esa etapa, yo pude desarrollar esa actividad en la fuente política, es decir, mi fuente era la política. Solía ser un inquilino como periodista de Casa Presidencial, de la Asamblea Legislativa, de las alcaldías. Ahí era básicamente donde me enviaban porque desde siempre fui bastante especializado en esa área, ¿verdad? Y me documenté y estudié mucho al respecto. No me pasaba ni por la mente, ni de lejos, incursionar a la vida política. De hecho, todos los que de alguna manera a veces estamos del otro lado, ¿verdad? En una etapa de nuestras vidas, creemos que el mundo de la política no es para uno, ¿verdad? Y entonces ahí me fui desempeñando una buena parte de mi vida, pero todo surgió o tuvo un cambio drástico cuando conocí a una persona un poco más y llegamos a construir, yo podría decir, una relación de amistad y también de interrelación profesional muy fuerte. Me refiero al ya fallecido doctor Héctor Silva, quien fue alcalde de la capital. Él me llama un día y me dice que me quiere como gerente de comunicaciones de la alcaldía de San Salvador. Y yo le digo, no, yo sentía que era traspasar la línea, que iba a estar del otro lado, y le digo, yo no quiero saber nada de partidos políticos. Y de veras, muchas gracias, pero no. Y entonces se pone a reír y me dice, ese es exactamente lo que yo busco. Alguien que no esté afiliado a ningún partido político. Lo que quiero es una labor profesional. Y yo creo que se la desempeña usted muy bien. Entonces, ¿qué dice? Me quitó el primer argumento. Y después le dije, yo no, realmente a mí me gusta decir lo que pienso y realmente estar en un organismo donde voy a estar supeditado a que manejen lo que yo pienso, creo que no va a ser bueno. Exactamente eso es lo que ando buscando. Alguien que diga lo que piensa, ¿verdad? Y que no me diga lo que yo quiero escuchar. Entonces me fue desarmando con cada argumento hasta el punto de que le dije, lo voy a pensar. Ya en esos días, decir eso para alguien que anda apasionado en el mundo del periodismo y no sueña ni de lejos irse de esa área, ¿verdad? Realmente era un paso trascendental. Así fue como por primera vez en mi vida fui a trabajar a una institución, siempre como profesional del área de las comunicaciones, pero a decir verdad, esa experiencia fue muy rica porque ahí pude experimentar aún más de cerca
el mundo de las decisiones en ciertas áreas muy complicadas. Eran tiempos turbulentos, era la primera vez que un alcalde de izquierda gobernaba la capital y era un experimento bastante interesante. Y máxime viniendo de una persona que era muy respetada y me enseñó cómo las ideologías se pueden rebasar y se pueden alcanzar entendimientos para construir proyectos. Héctor Silva era un hombre muy práctico, era una persona que definía muy claramente sus metas y se rodeaba de gente capaz, tenía esa habilidad de delegar. Él siempre decía, bueno, de las 40 cosas que están planteadas en este plan de trabajo, ¿cuáles son las 5 prioridades que vamos a ejecutar? Y en esas concentrémonos. Y entonces así que funcionaba. Así fue como yo me fui acercando cada vez más. En esa experiencia tuve la oportunidad de conocer a gente muy respetada. Había un consejo municipal de lujo. Recuerdo que ahí estaba Héctor Dadairesi, quien más tarde fue ministro de Economía, ya en su época había sido parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Ahí, a él ya lo conocía de cuando venía de director de Flaxo, pero ahí, digamos, fortalecimos la relación. Ahí estaba personalidades, ¿verdad?, del ámbito político, de distintos partidos. El hijo del presidente Napoleón Duarte era el que manejaba la parte de finanzas, la diputada Norma Guevara, del FMLN, es decir, el ex embajador de El Salvador en Washington, Francisco Achul, ellos eran regidores en ese que yo llamo un consejo municipal de lujo de la ciudad capital. Gente muy, muy profesional, gente con muchos conocimientos en distintas materias. Había ahí entonces una instancia donde aprender mucho, sí, en sentido positivo. Y yo aproveché esa oportunidad al máximo. De hecho, nunca voy a olvidar que ellos tenían un gabinete municipal, elevaron la figura de la municipalidad a un nivel que en esa época no era conocido. Y entonces recuerdo que ellos tenían una reunión de una comisión política y el alcalde, es decir, Héctor Silva, me hace entrar de una sola vez a una de esas reuniones siendo yo un jovencito inexperto. Y todo el mundo se me quedó viendo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí este cipote, ¿verdad? Pero, y lo más sorprendente es que la primera, cuando ya estaban debatiendo ese día el tema del reordenamiento del centro histórico de San Salvador, y al final de la plática dice el alcalde, bueno, Douglas, ¿y usted qué piensa? Entonces imagínense, Ricardo, lo que eso significó estar ahí con lo que uno le llama en el mundo de la política con tigres, ¿verdad? Con tigres que cazan echados, y un joven opinando. Entonces, así fue que yo, digamos, incursioné en la vida política fuertemente, pero ahí se fortaleció también un lazo con otra persona que para mí es otro de mis mentores, ¿verdad? Que es el doctor Héctor Dadairesi. Allí, digamos, con el doctor, que siempre es una persona muy seria en la parte del análisis y las valoraciones de lo que el país vive, estrechamos un lazo que más tarde nos llevó a trabajar juntos en la Asamblea Legislativa. Él me había contratado como asesor de él, y yo le decía, doctor, cámbienme la nominación de mi plaza, póngame por favor asistente, porque imagínense usted lo que significa que digan que soy asesor del doctor Dada, o sea, en esa época él un peso pesado, ¿verdad? Y él se ponía a reír, ¿verdad? Y me decía, no, yo no lo sé todo, y hay áreas que usted conoce que yo no las conozco, y entonces en esas áreas es que usted me asesora. Entonces, ahí, digamos, afiancé mi experiencia en la parte política. Estuve vinculado ya más a la parte técnica legislativa. Quiero decir que, Ricardo, yo he estudiado también, aparte del periodismo, diplomado en ciencias políticas y también me he formado años más tarde en materia financiera, en distintas áreas de la economía. Pude cursar algunas experiencias en Sudamérica. Pude también tener algunas experiencias más especializadas en materia financiera económica en Centroamérica. Es decir, siempre me he preocupado por estar estudiando y actualizándome constantemente. A mí me atrajo mucho el tema económico financiero y de ahí que años más tarde fui presidente de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa en el segundo periodo en el que ejercí como diputado. Pero me salté una cosa que quiero destacar, que es que
Cuando yo estaba trabajando con el doctor Dada en la Asamblea Legislativa, él era diputado entonces, un día me dice, mire, la gente veo que le va tomando algún aprecio dentro del partido, en esto que llamamos los territorios, ¿verdad? En el caso de San Salvador. ¿No ha pensado usted en seguir carrera política, ya más en firme? Y le digo, no, doctor, a mí me encanta lo que yo hago, que es documentar, sistematizar, analizar y poner eso al servicio del trabajo que ustedes hacen. Y me dice, ya es el momento de pensarlo. Y me mandó a Héctor Silva. Héctor Silva habló conmigo y me dice, mire, me dice, ¿por qué es que los jóvenes siempre viven quejándose de todo y no se meten? Eso no me gusta. ¿Por qué? Explíqueme cuál es la razón. O sea, los jóvenes son buenos para debatir y cuestionar todo. Uno se queda sin palabras en algún momento de la plática. Pero ahora usted, joven, explíqueme por qué usted no quiere meterse en política. Entonces, ese fue, digamos, el debate que me llevó a la decisión de aceptar competir internamente por una diputación suplente. Yo jamás me imaginé, Ricardo, porque esto es una experiencia que poco he contado, yo nunca me imaginé estar en eso y menos en lo que sucedió, ¿verdad? Porque a mí me toca de entrada, no la parte fácil como la hacían los partidos políticos antes, te pongo de dedo y vos vas a ser el candidato, ¿verdad? No, hombre, en el CD hubo primaria para definir quiénes iban a ser los candidatos a diputados, entonces compitió el doctor Héctor Dada con Rubén Zamora, imagínense. Y entonces, pero también yo como era suplente, competí con el suplente del doctor Zamora. Entonces yo metido de pronto en una interna primaria en competencia, eso también fue otra experiencia rica, ¿verdad? Al final fue electo el doctor y su servidor y competimos ya como candidatos en las elecciones generales. Antes no habían ese tipo de ejercicios en los partidos, hoy todos hacemos interna, ¿verdad? Y competimos. Antes no, pero nosotros hicimos una interna, entonces se llamaban primaria. Y así fue como me meto. Y yo dije, pero además me terminaron de convencer porque me dijeron, mire, usted no va a renunciar a sus tareas, esas del análisis técnico, siempre seguimos apoyando en eso, para nada. Y de vez en cuando va a ejercer la suplencia, porque siempre voy a estar yo al frente de la diputación. Yo nunca me imaginé que un año más tarde, corrían los años del 2009 entonces, el doctor Héctor Dada se fue nombrado el ministro de Economía. Entonces un día me llama a un rincón del Salón Azul y me dice, mire, él vivía ocupado, permanentemente saturado en su agenda, pero se apartó de una reunión que tenía entre diputados y me dice, mire, en un rinconcito, le quiero decir algo, fíjese que a partir del lunes voy a empezar de ministro, entonces me va a hacer el favor de hacerse cargo de la diputación. Entonces, imagínense lo que eso fue para mí, o sea, apenas habían pasado, ¿qué? Ni un mes, Ricardo, por Dios. No había pasado ni un mes si el gobierno entró en junio, ¿verdad? Y él ya en los primeros días de junio asumía su cargo. Entonces, yo sentí que el mundo se me venía encima. Realmente el reto era gigante, imagínense ustedes. Por esos días había sido diputado Héctor Silva y en ese momento el doctor Héctor Dada. Bueno, Oscar Catán también era diputado. Gente que se iba a servir al gobierno de la República y gente de peso, pues, con experiencia. Y yo, alguien que apenas comenzando con una suplencia, de pronto iba a ejercer en propiedad esa diputación. A fuerza de ser sincero, lo que había era mucha preocupación. Y dentro del partido también, porque dijeron las principales figuras se van al gobierno, el doctor Silva fue al FIDL, el doctor Dada, el ministro de Economía, Oscar Catán a la Dirección del Seguro Social, y así varios, ¿verdad? Entonces, todo el mundo daba que no iba a sobrevivir de ese mundo, ¿verdad? Y ahí es donde yo siempre digo, la dedicación tiene un premio, el esfuerzo y el sacrificio tienen recompensa. Y también haberse relacionado uno respetuosamente y de forma abierta con la gente. Esa parte nunca hay que olvidarla. No lo digo discursivamente, hasta el día de hoy, muchos ex colegas periodistas me dicen, Douglas, mira tal cosa, Douglas, mira lo otro. Y cuando estuve en la asamblea, Douglas, mira tal cosa, Douglas, mira la otra. Douglas, mira, ¿y cómo es esto? Douglas, mira, ¿y cómo es aquello? Explícame esto, explícame lo otro. ¿Tienes información de esto? ¿Tienes información de aquello? O sea, una camaradería y una amistad, pues, o sea, no me veían como esa
figura cuadrada, anquilosada y de talante superior con la que pueden ver o les gusta que les vean a ciertas personalidades que ejercen cargos públicos. Entonces, aquellas amistades, aquella apertura también me ayudó mucho cuando yo asumí el reto solo. Y siempre me abrieron las puertas, quiero decirlo, que hasta el día de hoy vivo infinitamente agradecido, porque sin esa ventana de oportunidad, este servidor no hubiese existido. Y entonces el resto fue por cuenta propia. Me tuve que poner en función de fortalecerme más en muchas áreas. Y lo otro, ¿verdad? Aprendí la lección que me enseñó Héctor Silva una época. Si uno se rodea de gente capaz y de un equipo que le pone amor a lo que hace y le delegas y le das la confianza, el trabajo puede lucirse más y los objetivos se pueden alcanzar mejor. Y yo eso hice, fíjese que yo me rodeé de un pequeño equipo que me siento orgulloso hasta el día de hoy porque llegaron lejos. Uno de los que trabajó conmigo llegó a ser la pieza clave de una agencia alemana especializada en el análisis y sistematización de distintas áreas del ámbito público. Otra de las personas que trabajó conmigo después que se fue conmigo, hoy día ya no vive en el país, vive en México, es una doctora, ¿verdad? Logró el doctorado y ya ejerce en su área. Está a punto de entrar a un círculo privilegiado del Colegio de Economistas en México. La otra persona que trabajó conmigo, yo me siento orgulloso también, empezó a ser pieza clave en materia de defensa de la materia de defensa de los derechos del consumidor. Y así le puedo mencionar la quien me manejó las comunicaciones, que digamos era mi encargada de prensa. Yo me siento orgulloso porque fue a gerenciar uno de los ministerios más complicados del país. Es decir, la gente siguió su camino, ¿verdad? Y ese fue el equipo en el que me apoyé. O sea, no solo se trata de lo que yo hice y si lo hice bien o lo hice mal. Mi gente, yo sí les digo, mi equipo fue en mucho el que posibilitó que las cosas se hicieran bien o de la mejor manera posible. Entonces, así fue como terminé en la política, Carlos. Soy santaneco, soy Douglas, graduado de periodismo y ¿cómo, cómo surge esto de la especialización en finanzas y en temas económicos? ¿Es que usted eh, debió haber estudiado su carrera de pregrado en estas áreas o es posterior a su graduación como periodismo que usted comienza por su participación e involucramiento en política a temprana edad a darse cuenta que las finanzas eran un área que para usted podía convertirse en una fortaleza? fíjese, Ricardo, que muy poca gente sabe que los periodistas a menudo nos especializamos en algunas áreas. Como yo le contaba, en mi caso yo me metí mucho al análisis de la parte política, pero también tenía una segunda área donde me gustaba documentarme al máximo, que era la parte económica. Yo recuerdo que desde esa época del ejercicio del periodismo, yo no escatimaba ningún tiempo para dedicarle a foros de formación en materia económica. Recuerdo que en esa época, entre otras, algunas instituciones que ya las impartían era el Banco Central de Reserva. Yo iba en esos años a todos los foros donde ellos formaban. Había que dedicarle sábados, había que dedicarle a veces después de la hora del trabajo, cuando quedaba chance. Y yo me metía mucho en eso, pero no solo eso. En esa época nosotros teníamos acceso a las agencias internacionales de noticias que suelen tener especialistas en áreas. Yo, fíjense que hoy día todo es por internet, ¿verdad? Todo es en las tablets, todo es en el smartphone. Pero en aquellos años los periodistas, ¿cómo recogíamos las noticias internacionales? De un aparatito lleno de papel, un aparatito redondo que se llamaba teletipo. El teletipo era una maquinita que las 24 horas del día estaba imprimiendo noticias. Y estaba el rollo de papel girando. Y lo dejábamos lleno, mejor dicho, lo dejábamos entero en la noche y en la mañana que llegábamos ya estaba casi menos de la mitad de todo lo que estaba imprimiendo. Entonces yo recuerdo que clasificaba las noticias y
las que más amor le ponía eran las de materia económica. Análisis de especialistas económicos. Nosotros teníamos el teletipo de la Agencia Francesa de Prensa. Entonces yo separaba la información de la Agencia Francesa de Prensa, los estudios económicos, las noticias económicas, y las estudiaba mucho, mucho. Entonces desde ahí empezó mi inclinación también en esa área. Lo que pasa que a la hora de desarrollar mi trabajo, mis jefes se inclinaron más por mandarme a la parte política, pero yo seguía estudiando esa materia. Y me seguí incluyendo en cursos de formación, etcétera. Como decía hace un rato, bueno, pero perdón, lo que quería señalar es que, por tanto, muchos periodistas que ustedes leen, por ejemplo, en periódicos o en revistas especializadas, se fijan que a veces, sin menospreciar, por supuesto, el conocimiento de otros profesionales, pero a veces se nota que saben más que inclusive quien pudo haber estado en la universidad, por una razón, porque ellos también tienen acceso a cierta clase de información privilegiada que no todo el mundo tiene acceso. En la medida que son periodistas, les llega información clasificada de materia económica, información muy especializada de ese tipo, ¿verdad? Y se nutre el conocimiento. Y también usted sabe que la parte empírica es fundamental. Entonces, yo también me metí mucho en eso, pero también años más tarde sí ya le dediqué más tiempo. Yo solía ir a los cursos de ICEFI, cuando ya nació ICEFI, que es una de las instituciones que es muy reconocida hoy día en la parte financiera, al Banco Mundial, al BID. También me incorporaba a analizar mucho eso. Me fui a formar en el tema energético a Sudamérica, estudié algunos cursos. Y el tema de pensiones fue una de mis pasiones dentro del área financiera. Estudié la experiencia argentina, uruguaya, chilena, de cerca, y cuando digo de cerca es que no solo es que me metí en foros y cursos donde se explicaba a fondo esto en ciertos organismos, sino que también tuve la oportunidad de interrelacionar con funcionarios que se dedicaban en la práctica, dirigían esas áreas. Entonces le estudié, pero no solo la gente que me está viendo a esta hora, sepan que no solo fue eso tampoco, sino que agarraba los apuntes, agarraba los libros y estudiar, pues. Entonces, hay un área que es bien complicada, pero que a mí me gusta mucho también, es el mercado de valores. Estudié también esa área hasta donde me lo permití. Muchos me pidieron que estudiara la carrera de finanzas en la universidad o alguna maestría. La verdad es que tenía como clasificadas mis tiempos, y una de las cosas que aprovechaba en medio del tiempo que me quedaba, incluso siendo diputado, era estudiar lo más que podía esto en cursos también en línea y otras cosas que podía ser presenciales, y no me daba el tiempo para ir a la maestría, pero sí hice una serie de cursos donde me especialicé, ¿verdad? Y me metí a fondo en eso. Por eso es que yo asumí el reto de ser presidente de la Comisión Financiera en una época en la Asamblea Legislativa, porque no lo iba a hacer si no me sentía con la capacidad, porque hay que estudiar. Y lo otro es que también la gente tiene que saber, ¿verdad? Es decir, uno también para eso se apoya en gente que ya conoce más de forma focalizada ciertas cosas, profesionales en las áreas, y les pide ayuda, pues, porque uno no lo sabe todo. Pero un poco por ahí fue que me fui metiendo, Ricardo, porque a mí me apasionaba el tema de la reforma de pensiones, reformas al consumidor, por eso impulsé muchas reformas en esa materia, la parte hacendaria, y como ve, todo es como materia económica financiera, ¿verdad? Entonces son procesos, pero que me llevaban a estudiar más, me llevaba a expedientes, copias de expedientes, mejor dicho, anexos de expedientes de años atrás, me llevaba a estudiarlos a mi casa. Los tenía que estudiar para entender ciertas cosas de la discusión actual, ¿verdad? Entonces, claro, me llevaba información que podía ser pública, no información confidencial de la Asamblea. Y esa la analizaba a fondo, ¿verdad? Y ahí me terminaba de forjar con claridad en la materia. Así es que me fui metiendo, Ricardo. Douglas, en el tiempo libre, ¿cuáles son los pasatiempos a los que usted le dedica cuando no está con el saco, la corbata, la tableta, revisando indicadores?
¿A qué le dedica tiempo Douglas Avilés para que nuestros amigos televidentes y cibernautas tengan también esa otra cara de la persona, del político? Porque hay muchas personas que consideran que el político solo vive en entrevistas, solo vive en programas, solo vive en reuniones y que se le dedica muy poco tiempo a la familia. Sí, yo eso sí, digamos, es una de las cosas que resiento de mi vida en la política, que estos años que he estado más afuera de esa actividad, digamos, he aprovechado mejor el espacio del tiempo, le he dedicado más tiempo a mi familia. Para mí, mi familia siempre ha tenido un espacio importante, ¿verdad? Y aún ejerciendo el cargo, o aún años atrás en la actividad del periodismo, trataba de dar tiempos de calidad. Yo puedo decir con orgullo, por ejemplo, que a pesar de que desarrollaba actividades que son muy absorbentes y pareciera que no nos dan, pero ni un chance, jamás falté a las reuniones de padres de familia de mis hijos. Entonces, recuerdo que mi hija mayor cada año celebraba un día de la familia y ella registra que nunca falté a un día de la familia. ¿Cómo hice para estar? Solo Dios sabe, pero para mí era algo muy importante, ¿verdad? Porque eso es vital. Sin embargo, no le dediqué todo el tiempo que hubiese querido, Ricardo, porque Dios me dio también el privilegio de estar cerca de no menos de 6 campañas políticas, jugando un papel y en una de ellas incluso fue presidencial, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que es eso en época de campaña, es una locura, ¿verdad? Y en el tiempo más. Entonces, ahora que me salí más de la política, digamos, activa en la asamblea, pude dedicarle aún más tiempo a mi familia del que antes le dedicaba. Entonces, eso, digamos, para mí no tiene precio. ¿Qué hago yo? Miren, sobre todo compartir en familia, ¿verdad? Pero también aquí decimos que aquí no importa el cargo, aquí no importa la profesión, pero todos tenemos tareas en casa. Yo no me las quito, ¿verdad? Mire, yo le mentiría si no le digo de que una buena parte de mi tiempo yo sí la utilizo siempre estudiando, aun y cuando no estoy trabajando, ¿verdad? Y me gusta mucho leer. eh, para variar, me gusta mucho leer ciencia política, pero también me gusta mucho la novela, ¿verdad? Es decir, yo leo mucho a Isabel Allende, yo leo mucho a García Márquez, pero también leo a Barack Obama, a Hillary Clinton, e inclusive los polos opuestos, ¿verdad? Hoy día estoy leyendo un libro que habla de los inicios de la vida política del presidente Donald Trump, ¿verdad? Pero, aparte de todo eso, también Furia y Fuego se llama el libro. Aparte de eso, también me gusta una actividad que le parecerá extraño a la gente. Como dije, aquí todos tenemos actividades. Aquí se contrata a veces temporalmente una empleada, pero nos tomamos como familia responsabilidades. Aquí nos turnamos para lavar los platos. Aquí nos turnamos para limpiar la casa. Siempre tenemos un día en que lo hacemos, ¿verdad? Y es algo que yo disfruto. Mis hijas se ríen y me molestan porque yo les digo, yo disfruto lavar los platos, pues entonces agarrar mi día, papá. Entonces, me relaja, fíjense. A mí me relaja eso, parece increíble. Jardinería o otros aspectos así de que lo concentren en otra actividad. Sí, fíjese que aquí la dueña de la parte del jardín es mi esposa, ¿verdad? Ella ama las plantas y ese puesto nadie se lo va a quitar nunca, ¿verdad? Pero yo sí, digamos, tareas, usted sabe, Ricardo, siempre hay cosas que hacer en la casa. Siempre hay un clavo que clavar, siempre hay un cuadro que quitar y poner. También ayudo cuanto puedo en eso. Y lo disfruto, pues, porque también son cosas bonitas, ¿verdad? De vez en cuando nos reunimos en familia, sobre todo cuando no había esta pandemia, ¿verdad? Que ha sido una cosa triste, pero... Y nos juntamos y aquí hacemos también eh, gala de otras habilidades que tienen que ver con el mundo de la música. Y mi hija mayor tocaba violín, ¿verdad? A ella le encanta eso. Algunos la acompañamos con la voz. Entonces también hacemos esas cosas, ¿verdad?
normales de todos los seres humanos cuando no estamos imbuidos en la actividad profesional. Gracias, Douglas, por compartir estas porciones de su vida familiar, de su vida profesional, cómo ha tenido la bendición de tener políticos de mucho reconocimiento y trayectoria a nivel nacional e internacional, que han sido esos íconos a seguir dentro de la política, y pues uno nota en su hablar, en sus expresiones, en su modo de participación de su vida política en los medios de comunicación desde hace muchos años, la huella de estos grandes personajes, que algunos ya partieron y otros se encuentran todavía activos en la vida política. Al regresar, conoceremos parte de la idea del planteamiento estratégico del licenciado Douglas Avilés en su búsqueda por una curul en la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su diferido de 1 a 2 de la tarde. Puede sintonizar la transmisión a través de nuestras multiplataformas en redes sociales. Canal 67, El Salvador TV, TV, el canal de las estrellas en El Salvador. Douglas, algunas personas consideran que no todas las segundas historias o segundas partes son mejores que la primera, pero otros opinan lo contrario. ¿Cómo planifica Douglas Avilés la conformación de su plataforma legislativa 2021-2024? Ya usted nos compartía parte de su experiencia en sus 2 periodos anteriores. Muchas cosas no han cambiado, Douglas. Los grandes temas financieros, económicos, el tema de pensiones, siguen como el día que usted se retiró de la Asamblea Legislativa, y tendremos un Douglas Avilés recargado si la población le da el beneficio del voto y llega a la Asamblea Legislativa, o habrán sorpresas en otras áreas, otros desafíos para Douglas Avilés. Pues mire, Ricardo, cuidando siempre la parte de no pedir apoyos en este momento, ¿verdad? Porque usted sabe que la campaña arranca oficialmente el 28 de diciembre. Déjeme decirle algo antes. Los afanes que algunos puedan tener cuando compiten en una candidatura, gracias a Dios, fíjese de que yo no los tengo. ¿Por qué? Esa es otra cosa. Cuando a mí me toca ya asumir una diputación, yo le conté cómo ocurrió. Es decir, no andaba buscando yo eso y la vida me lo puso enfrente. Pero ahora, digamos, menos, porque hoy ya tuve una experiencia de 2 periodos y me siento pues muy agradecido con la vida por eso. Y hoy, digamos, lo que estoy es participando en un proceso sin esa carga que puede suponer, digamos, la presión de buscar un puesto, un cargo público. No, no. Al contrario, yo estoy aprovechando esta etapa para referirme con tranquilidad a ciertos temas que son vitales para la democracia del país, para fortalecer la democracia del país. Y en ese sentido, digamos, sí tengo que decir, ¿por qué entonces me meto en esto de nuevo, verdad? Porque esa es una pregunta que debe hacerse uno, ¿verdad? ¿Por qué decides participar? Siendo que ya tuve una experiencia anterior. Porque yo me acuerdo que había dicho, yo buscaré un tercer periodo, en aquel momento en que había tenido 2, uno que era de suplente, pero me tocó ejercerlo en propiedad y después ya de propietario, porque me quedaban unos temas pendientes en los que quería servirle a mi país. Yo decía, después de aquel periodo último me retiro, y mire cómo es la vida, que lo coloca a veces a uno en momentos de la historia que uno no se lo imagina. Pocos sabrán o recordarán que el departamento de San Salvador en las elecciones del 2015 debió recontar de nuevo todos los votos y dejó en suspenso la entrega de credenciales de todos los diputados,
por mi caso, porque se recontaron otra vez todos los votos para saber si no se había dado una situación fraudulenta que impedía que yo obtuviera el escaño, ¿verdad? Entonces, y el desenlace de aquello fue una historia donde se me quitó la diputación, pero más allá de eso, lo bonito de eso, digamos, es que ese ejercicio quedará grabado en la historia. Ya están las planas de los periódicos cuando anunciaron se van a contar otra vez los votos del departamento de San Salvador. Entonces, no pude llegar a la asamblea para terminar algunas cosas que yo consideraba que eran vitales. Fíjese que a pesar de que nosotros como sede siempre hemos tenido pocos diputados, yo estoy convencido de que aún siendo diputado único, si uno tiene la habilidad de impulsar mecanismos de diálogo, aunque resulte exhausto o agotador, siempre se abren acuerdos importantes sobre temas que pareciera que no se pueden o no pueden avanzar en la Asamblea Legislativa. Había veces que habían votaciones cuando yo ejercí, donde había votaciones unánimes de los presentes. Y a veces algunos colegas se me iban a acercar y me decían, yo no entiendo cómo vos solo siendo uno, vea, terminamos votando todos. No, lo que pasa es que lo que había antes de eso no lo conocían. O sea, yo me había reunido cualquier cantidad de horas con todos los partidos para a veces hasta explicarles o compartirles información sobre ciertos temas y convencerlos de que era importante aprobarlo para el país, ¿verdad? Pero hubo algunos temas que quedaron ahí pendientes. La reforma de pensiones es un tema pendiente, es un tema bien delicado y hoy con la situación de la pandemia lo es más. Ahora, en la pandemia, el impacto económico y todo lo que se ha generado a partir de una situación de carácter excepcional que la humanidad entera está viviendo, genera condiciones mucho más complicadas para avanzar en ciertas áreas. El tema de pensiones, wow, es delicado ahorita. Las noticias últimas sugerían que el número de cotizantes ha sufrido una caída, pero terrible, ¿verdad? Por la falta de empleo o por el desempleo. Y eso por mencionar un hecho. Pero ¿cómo se van a honrar el pago de las pensiones a partir de estas realidades? Es otra pregunta, pero importante, ¿verdad? Porque aunque las administradoras de fondos de pensiones tienen las reservas que les obliga la ley de las cotizaciones que hacen las personas que estamos o tenemos algún empleo y cotizamos a las pensiones, pues también es bien cierto que un aporte lo da el Estado y ese aporte hoy día tiene amplias dificultades de darlo por el impacto económico que produjo la pandemia. Pensiones, por ejemplo, era uno de esos temas que a mí me apasionan, estudié a fondo y quería darle continuidad y sigue vigente. Solo un pequeño paréntesis. Pude ver la experiencia uruguaya y para que ustedes tengan una idea, en Uruguay, en los organismos que deciden sobre estas cosas, hay representación de las personas de la tercera edad. Y casi que los eligen como que fueran elecciones populares de alcaldes o diputados. Así de importante es la representación de estas personas en esos organismos. Entonces, ese es un tema. Pero hay otros que para mí son pero fundamentales. Ahora va a tomar relevancia también porque es inevitable aportar en el abordaje de legislación relacionada a la pandemia. Ahora el tema es ineludible, o sea, no podés dejar de discutirlo. Y yo siempre me he planteado en los últimos meses, ¿por qué la Asamblea se enfrasca en confrontar o los órganos del Estado se enfrascan en confrontar o en demostrar quién tiene la razón, siendo que en el caso del legislador, la Constitución señala claramente cuáles son sus facultades y su facultad central es legislar. Pero de pronto yo puedo entender que como esto era nuevo, se legisló lo que se pudo como se pudo, ¿verdad? Porque nadie tenía expertise, conocimiento de una cosa como esta. Pero ya ahora, pasado un tiempo, yo creo que si hay algunas lecciones aprendidas y alguna materia que puede servir para producir otra clase de legislación especializada que ayude a abordar con mayor efectividad el impacto que produce la pandemia. Algunas de estas cosas
tienen que ver con facultades del órgano ejecutivo, pero otras tienen que ver con facultades del órgano legislativo. Entonces, esta área es otra, por eso mi suplente es una doctora en medicina, es una persona con varios años de experiencia, María de los Ángeles Bermúdez, se llama ella, y no es casual que va conmigo en la dupla. O sea, yo le dije, esta es una etapa donde el que llegue a la asamblea y obtenga un escaño tiene que aportar algo en esta materia y no puede ir lego, ¿verdad? No nos podemos dar el lujo de ir legos y de inventar. Usted tiene experiencia, usted conoce, ella trabaja en la administración pública del área de salud desde años, ha conocido la parte de la primera línea y otras líneas de la salud y está ahí apoyándome porque ese tema va a ser clave en esta etapa que viene. Es inevitable abordarlo, ¿verdad? La pandemia sigue siendo una realidad entre nosotros y por más que vengan vacunas y Dios quiera se detenga esto, va a seguir estando ahí el daño que produjo esto y vamos a tener que seguir con medidas que ayuden a paliar esta situación. Y ahí va a ser clave eso. Pero hay un tercer tema que usted mejor que nadie lo conoce y que está allí. Está allí. Yo sé que es su pasión, ¿verdad? El tema de seguridad. Usted sabe que mientras estamos resintiendo el fallecimiento de personas por causa de la pandemia, también siguen habiendo estragos por parte de las estructuras delincuenciales y otras ramas vinculadas a la seguridad pública que de alguna manera, aunque se han abordado, usted mejor que nadie lo sabe, bajo otra óptica y estrategia en este mandato y ha tenido buenos resultados, pero sigue siendo realidad, ¿verdad? Nunca va a ser totalmente erradicado, eso es así en cualquier país del mundo, ¿verdad? Entonces ese tema también no lo podemos descuidar, hay que darle continuidad a una serie de disposiciones que ya están presentadas. De hecho, el diputado Martel en la Asamblea Legislativa presentó una propuesta para el tema de personas desaparecidas, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay otros instrumentos, la Fiscalía presentó los propios, entonces ese tema no lo podemos dejar pasar de largo. Y fíjese que hay uno que ahora parecerá menos importante, ¿verdad? Porque estamos concentrados en lo prioritario, que es la pandemia. Pero yo tengo en mente algo, que es, debemos de ir a, siempre con el cuidado que tengo de explicar esto sobre la lógica de una visión, ¿verdad? No estoy hablando de propuestas concretas que ya llegará el momento de desarrollarlas cuando estemos en campaña. En la visión yo digo que deberíamos de incorporar algo que había ganado mucho terreno antes de la pandemia, que es legislación que contribuya a estimular el concepto verde, es decir, que abone a la protección del ya bastante deteriorado medio ambiente. Yo creo que también este es un tema. Antes de la pandemia había avanzado mucho, por ejemplo, el uso del plástico o no uso del plástico y materiales alternativos. Ya con la pandemia, pues esto ya pasó a un segundo plano, pero íbamos avanzando bastante ya como país en eso. Creo que los legisladores también tendrán una responsabilidad sustancial. Pero el eje transversal, Ricardo, quizás esto sí me permite, que va a cruzar toda la línea de estas propuestas, es el esfuerzo que debemos de hacer porque se entiendan los órganos del Estado. La Constitución lo señala. Es decir, respetando las atribuciones de cada cual, de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, sí se pueden tirar puentes de entendimiento y colaboración o coordinación, como lo dice la Constitución. Se puede. Y creo que estamos obligados a hacerlo. Yo he escuchado muchas expresiones que dicen, los puentes del entendimiento fueron dinamitados, dicen, o están dinamitados. Hay otros que dicen que se quemaron las naves de la posibilidad de entendernos. Sí, ocupan figuras, ¿verdad? O dicen, las puertas para entendernos se cerraron. Bueno, los puentes, ocupando esa analogía, muchos de ellos que fueron dinamitados en otras épocas, se reconstruyeron, ¿verdad? Muchos de ellos se reconstruyeron. Otros tal vez no, pero una buena parte se reconstruyó. Las puertas que se cerraron, ¿verdad? Cuando se cierran,
¿Cuántas veces no nos han dicho? Cuando se nos cierran en la cara 100 puertas, se abren 1000 en otro lado. Vaya, y no lo veamos tan optimista. Se abre una, y una que se abra es una ventana de oportunidad para tratar de alcanzar acuerdos. Las naves se quemaron. Bueno, se construyen más naves. Es decir, uno no puede renunciar a la búsqueda de entendimientos. Y yo creo que este es un papel vital que deberá desarrollar cualquier legislador que aspira a tener un escaño en el próximo Congreso. Yo les he dicho a mis compañeros de lista, si es usted, ayer teníamos una reunión, por cierto, si ustedes obtienen un escaño, algunos de ustedes, no se olviden de esto. Porque nosotros estamos trabajando como equipo. Aquí el éxito de algunos es el éxito de nosotros. Entonces, y en esa visión tenemos que funcionar. Porque eventualmente, tal vez no sea yo, sea uno de ellos quien llegue y obtenga un escaño. Pero la parte que más me preocupa es que si quienes obtienen ese escaño son de otras instituciones políticas, tienen esta visión. Porque sí es importante que la tengan y no se decanten o sucumban a la tentación de un enfoque electorero de las cosas y que no contribuya para que el país avance, porque eso sería desastroso. Sobre todo las fuerzas políticas que obtengan más escaños son las más llamadas a contribuir a esto que estoy diciendo. Entonces ese es el rol que pretendemos jugar. Douglas, ¿cuál es su visión sobre la fórmula en la diputación suplente? ¿Usted lo ve como una figura decorativa, una figura que lo cubra o lo sustituya a pesar que usted no tiene inasistencias a las sesiones plenarias, o realmente usted está pensando en empoderar a su compañera de fórmula y que realmente se desarrolle y pueda mostrar todas sus competencias, talento y capacidad siendo una profesional de la medicina? Fíjese que eso lo he hablado con María de los Ángeles Bermúdez, que es la doctora, que es mi compañera de fórmula, porque hemos intercambiado sobre esta visión, el rol. Yo le decía a ella dos cosas. Primero, en un partido político como el nuestro, el suplente sí juega un rol importantísimo. Porque inclusive, imagínese usted, ocupemos el ejemplo, yo me refiero al diputado Martel porque es el que nos representa como partido hoy día en la Asamblea, ¿verdad? Imagínense en el caso del diputado Martel, que está en cualquier cantidad de comisiones legislativas que se abran ad hoc, porque tiene derecho a estar. A veces hasta inclusive algunas no ha podido pertenecer, pues porque es casi humanamente imposible estar en todas. Ahí inclusive a veces sesionan en el pleno, aparte del pleno, temas. En ese momento los suplentes asumen, por ejemplo. Y no se están discutiendo temas menores, se están discutiendo siempre temas relevantes. O también en otro tipo de actividades que deba estar imbuido el propietario, el suplente va a llegar a apoyarte. O también en las mismas comisiones. En un partido como el nuestro eso tiene un valor importantísimo, porque sería humanamente imposible cubrir esto. Pero ahora hablemos del tema en general. No, es que ahora resulta, Ricardo, que el suplente además va a tener un reconocimiento importante porque hay unas resoluciones de la Corte Suprema que está analizando el Tribunal Supremo Electoral, que inclusive, hasta donde entiendo, van a establecer que en esta elección a la que vamos va a estar la fotografía del candidato a diputado suplente. Porque la gente tiene que conocer. ¿Y por qué es esto? Porque imagínense en San Salvador que nos dan una gran sábana, ¿verdad?, de 24 diputados propietarios con su foto, y ahora van a ir los suplentes, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, hombre, ¿por qué los vamos a poner si solo manejar eso va a ser difícil en la urna, ¿verdad? No, pero es que eso tiene un significado, es el que estábamos hablando a propósito de su pregunta. ¿Cuántas historias no hay de que en decisiones trascendentales para el país quienes votaron fueron suplentes, no propietarios? Y fíjese que yo he puesto en duda a veces el cuestionamiento que se hace de que ha sido un suplente, porque el suplente, la Constitución no hace diferencia de las facultades de un diputado suplente con relación a las de un propietario. Tiene las mismas prerrogativas que la ley le establece.
Es decir, él tiene iniciativa de ley. Si fuera decorativo, el diputado suplente no le podría dar iniciativa de ley a una pieza de correspondencia, por ejemplo. Pero la Constitución le da iniciativa de ley. Él puede dar la iniciativa de ley a un documento, a una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa. ¿Con el aval suyo como propietario o independiente? No, él puede dar la iniciativa de ley solo. No, él tiene iniciativa de ley, es diputado, ¿verdad? Él puede dar la iniciativa de ley. Él puede dar la iniciativa de ley a un decreto, presentar una propuesta de decreto en la Asamblea. Entonces, y por lo mismo, cuando está en el Pleno, vota, ¿verdad? Es decir, se cuenta una decisión en lo que constituye el colegiado del órgano legislativo, del cuerpo legislativo de los 84. Su voto cuenta cuando está ejerciendo en un pleno. Así de importante es, decía, ¿cuántas historias no hay de que el propietario se levantó en una decisión importante y dejó al pobre suplente, dicen, porque fue el que asumió todo el peso de la decisión? Pues ahora que si va en la papeleta de votación, va con todas las de la ley, con ese reconocimiento, o sea, pesa igual que el otro, pues sí está. Douglas, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y desde ya me comprometo a hacerle una cordial invitación para que nos explique y nos oriente y nos enseñe como televidentes y cibernautas el proceso de la técnica legislativa. Yo creo que se conoce muy poco sobre este proceso y durante el último año ha existido mucha crítica para la Asamblea Legislativa por no cumplir supuestamente el proceso de formación de ley. Creo que viniendo de una persona académica, estudiosa, proba en esta materia de la técnica, será importante conocer su opinión, su despedida para nuestros televidentes y cibernautas. Gracias, Ricardo, por la oportunidad. Ha sido una charla muy productiva y ya sabe que estoy a la orden en el momento en que sí lo deseen. Saludos a la audiencia. Ha sido el candidato a diputado por el departamento de San Salvador, licenciado Douglas Avilés, quien busca el escaño en las próximas elecciones del 28 de febrero del 2021 por el partido Cambio Democrático. Gracias por su sintonía. Esperamos haberle brindado mayor información sobre la candidatura del licenciado Avilés y sobre alguna visión de país en el proceso de construcción de su plataforma legislativa. Muchas gracias. Bendiciones.